Al filo de la intriga. La leyenda criminal de Robin Hood. La era medieval es un tiempo que ha influido en el desarrollo de la historia, tanto a nivel político y social como cultural. Pues durante esta época de la historia europea se dio a nacer diversas leyendas, mitos y fábulas que fueron pasando de boca en boca, de pergaminos a los libros, y de generación en generación. Muchas de estas se basan en los gloriosos reinos y sus grandes y a veces malévolos reyes, o en las aventuras de caballeros de brillante armadura que se enfrentaban a bestias míticas como infernales dragones, y a las bien documentadas y trágicas batallas de las cruzadas cristianas. Sin embargo, uno de los temas más importantes de dichos tiempos y que no han adquirido la suficiente importancia en la historia contemporánea eran las dificultades sociales de la era medieval feudal. Situaciones de pobreza, guerras a pequeña y gran escala, corrupción y criminalidad eran algunos de los martirios a los que gran parte de la población estaba sometida. Y de la noche a la mañana surgieron los rumores de un bandido que no era como los demás. Vivía en los bosques con una banda de otros forajidos que se dedicaban a robar a las clases altas y al reino mismo para repartir el dinero entre los más pobres. Con este rumor surgió una luz que trajo alegría, admiración y sobre todo esperanza a los más desfavorecidos. Así nació la leyenda de Robin Hood de los bosques, el supuesto bondadoso bandido. La historia de Robin Hood no tiene fecha exacta de nacimiento. Ahora bien, los primeros escritos históricos que le nombran datan de alrededor del año 1300, aludiendo a los cánticos compuestos que narraban su leyenda. Con todo, el mayor misterio que gira en torno a este bandido es su propia existencia. No hay registro alguno que la confirme, aunque sí hay indicios de que en efecto existió bajo el nombre inicial de Robin Hood gracias a una balada que lleva su nombre en el título, que buscaba plasmar la mancillada ley en dicha época. Este personaje era alguien de orígenes humildes que por cuestiones del destino y gracias a las revelaciones de la corrupción social del momento es finalmente adoptado por el rey. Pero luego vuelve al bosque por sentir nostalgia por sus raíces. Escritos revelan que la leyenda de Robin Hood se popularizó a partir de aquí, llegando a ser un símbolo fabuloso y fantástico que no hizo más que alimentar la cultura de la Inglaterra medieval y que sirvió para representar la cruel realidad de la época. Los posteriores relatos hablan del personaje de Robin Hood como un verdadero forajido altruista que usaba trajes verdes. Y junto a otros compañeros en los que se incluía un monje, robaban a los ricos y daban el dinero a los pobres. Esto daba un sentido más alegre a los cánticos que se solían cantar en las tabernas, en las calles e incluso en los mismos palacios reales. Esto puede llegar a explicarse, ya que en tiempos de inestabilidad social, bélica y política, la población busca escapar de todos sus problemas por medio de la diversión. Y las trovas y canciones eran unas de las formas de recreación más populares de la época. No solo aumentaban la moral, sino que también servían como historias para los más pequeños. Entre los siglos XVI y XVIII, los relatos sobre Robin y su banda tienen matices más románticos, llegando a incluir un triángulo amoroso entre Robin Hood y la prometida del rey Juan, llamada Lady Marian. Esta abandona al monarca para huir y formar parte de la banda de Hood,
lo que inicia una serie de historias en las que el rey desea vengarse del bandido por la traición de Lady Marian. Esta trama pequeña se vuelve un denominador común en las posteriores historias. Incluso, las aventuras de Robin Hood llegan a tener toques de comedia y heroísmo fantástico y exagerado. Sin embargo, historiadores sugieren orígenes distintos, en los que se desmiente el hecho de que Robin Hood y su banda de forajidos, que se hacían llamar los hombres alegres, hayan sido personajes que buscaban el altruismo y el ayudar a los demás. La versión del historiador David Baldwin señala que Hood era en realidad un granjero llamado Robert Goldberg, que formaba parte de una banda criminal que robaba, cometía actos de terrorismo en localidades pequeñas y saqueaba y asesinaba a viajeros y personajes del clero. En dado punto, la leyenda de Robert Goldberg señala que él y sus hombres se enfrentaron al rey Juan I debido a lo autoritarias e injustas de sus leyes, lo cual marcaría la principal característica de la banda de Hood al momento de convertirse en leyenda: ser opuesto al sistema de gobierno del momento. Otras versiones señalan la existencia de varios personajes llamados Robin Hood, todos con el mismo nombre. Estos eran bandidos que se escondían en los bosques en espera de que alguna señal de un centinela oculto les anunciara que una carreta o caravana pequeña y poco protegida se aproximaba por los caminos. Para que al momento de tenerla a la vista, la banda haría escupir más de una docena de afiladas flechas hacia los conductores y escoltas para posteriormente rematarlos con sus espadas o a golpes. Quitaban de las manos los sacos de monedas, joyas u objetos de valor de quien sea que se opusiera al atraco, y si era necesario se le asesinaría para evitar que el crimen durase más de lo previsto. Muy probablemente se robarían alguno que otro corcel o mula, llevándolos por la fuerza hacia el bosque, o tal vez simplemente quemarían las carrozas sin importar quién estuviera dentro de ellas. El historiador John Paul Davis sugiere incluso que existió un Robin Hood, que eventualmente pudo haber robado a los ricos. Pero este no repartía el dinero entre los más desfavorecidos, sino que se aprovechaba de ellos de la forma como haría un ingenioso estafador o usurero. Les prestaría el dinero, bajo ciertas condiciones, o tal vez, hacía tratos con ellos para que se lo retribuyeran en el futuro, ya sea de forma de intereses económicos, o quién sabe de qué otras formas no tan nobles. Ciertamente, este tipo de prácticas de índole criminal, tanto a modo de violencia como especulación, eran muy comunes debido a que las víctimas eran principalmente pobres vasallos y granjeros. No tenían el suficiente acceso a la educación para poder identificar un método de estafa maliciosa o de saber que ellos estaban siendo comprados de alguna forma menos obvia. Todas estas versiones tienen dos cosas en común, y es que los protagonistas no eran personas altruistas, sino eran bandidos violentos típicos de la época. Por otro lado, tenían apodos o nombres similares, debido a lo común del nombre Robert en esos tiempos. Sin embargo, a raíz de estos indicios de existencia, es cuando la leyenda empieza a cambiar o incluso a tergiversarse hasta convertirse en el bienhechor que fue popularizado con la modernidad. Ya para el siglo XX, con ayuda de la imprenta y la posterior economicidad de los libros, la leyenda de Robin Hood se fue popularizando, aunque no como debería. Las trovas y baladas hicieron que Hood tuviera una muy transformada imagen. Ahora, se mostraba como un héroe local, borrando los posibles y oscuros orígenes de la historia y romantizando por completo la vida criminal de su banda de forajidos al margen de la ley. Esta variedad de aseveraciones sugiere que no hubo un único Robin Hood, sino que este era un apodo o alias típico de proscritos, y que se usó en distintas épocas y lugares de la Inglaterra medieval.
Con la aparición de las películas de Hollywood, la masificación de los cuentos infantiles y otros medios de comunicación, la tergiversada historia de Robin Hood ha sufrido aún más cambios en cuanto a su mitología, orígenes y motivaciones de los integrantes de la pandilla. Pero el misterio que aún científicos e historiadores no han podido descifrar era si realmente Robin Hood existió. De todas las versiones antes dichas, y debido a la evidencia de popularidad del nombre en la época, se puede llegar a teorizar que no hubo un solo Robin Hood, sino que este fue un apodo, un título o un símbolo que fue pasando de persona en persona o incluso a través de las generaciones. Ya sea de si era de vandalismo, criminalidad o bondad, es posible que el nombre de Robin Hood haya servido para representar a alguien al margen de la ley, que en compañía de un numeroso grupo de forajidos, se dedicaba a aterrorizar a todas las clases sociales en la época de la Inglaterra medieval. Esta teoría tiene soporte en que hay diversos escritos que señalan a distintas personas separadas por decenas e incluso cientos de años a los que se les atribuye el mismo nombre y acciones similares. De todas estas suposiciones, lo único cierto es que en los documentos de los siglos XIII y XIV se hallan varias referencias a cazadores furtivos, salteadores de caminos o criminales en fuga, haciéndose llamar Robin Hood. En el siglo XV, las narraciones sobre las aventuras del bandido Hood se vierten en una composición literaria particular llamada balada. Las baladas inglesas eran un tipo de literatura de base oral. Tras su creación, la balada corría de boca en boca, modificando sus detalles durante generaciones hasta que alguien decidía escribirla. La balada, donde aparecen bien detalladas las aventuras de Hood, es en Robin Hood y el monje. Aparece la figura del pequeño Juan y otros de los alegres compañeros de Robin Hood, como Match y Scarlett. En el siglo XVI, las baladas se multiplicaron gracias a la imprenta. Fue entonces cuando apareció una hazaña de Robin Hood, la narración más larga y completa sobre el bandido medieval. Aprovechando la fama de Hood, bandidos reales se disfrazaban de Robin para atemorizar a viajeros en el bosque. E incluso se producían revueltas en su nombre, como la de los artesanos de Edimburgo, en 1561. Por tal situación, en 1578, la Asamblea General de Escocia pidió al rey que prohibiera los dramas de Robin Hood. El éxito de la leyenda de Robin Hood tenía relación con la forma en que la gente se identificaba con el personaje. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el nombre de Robin Hood ha formado parte importante de la cultura histórica, pues su nombre en la actualidad no significa terror, crimen y muerte, sino justicia, oposición a la corrupción y sobre todo, esperanza para los indefensos.